Bueno, en este pequeño ejemplo nos dicen, trace la gráfica de la función al localizar puntos de esas cuatro funciones logarítmicas que están ahí. Son relativamente sencillas, yo preferiría que quedaran de tarea. Por supuesto, siempre lo pueden comprobar con GeoGebra o tal vez con Desmos, también es una buena graficadora, Wolfram Alpha o algún otro software. Bien, para nuestro caso, preferiría considerar una función un poquito más compleja, que es la que está ahí, que es h de x definida como 3 menos logaritmo natural de 4 menos x. Entonces vamos con eso. Para comenzar, ¿qué debemos notar? Que como nuestra función logarítmica, aquí no, tal vez no está explícito, pero recordar que la notación de ln significa logaritmo natural. Eso quiere decir que está en base e. Eso es lo que nos están diciendo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo intento graficar la función, llamémosla f de x igual a logaritmo natural de x, esa funcióncita que está ahí, que es la que yo debiera conocer de base, se comporta más o menos de la siguiente forma. Entonces, recuerden que el argumento o el dominio, más bien, el dominio de f son los reales positivos. Eso quiere decir que mi gráfica se va a encontrar a la parte derecha de nuestro gráfico. Por acá x, hacia arriba y. Bien, entonces, ¿qué es lo importante acá? Que es que cuando tengo como argumento 1, por ejemplo, vamos a poner acá f de 1, es logaritmo natural de 1, y lo que yo debo entender en mi cabeza, recuerden, es qué número e elevado a qué número, pongámoslo como i, me da 1. Y entonces me doy cuenta de que cuando el x vale 1, el i necesariamente tiene que valer 0. Eso quiere decir que el i vale 0. Y así vamos construyendo, bueno, todas las funciones logarítmicas pasan por ese punto. No es novedad. Bien. Ahora, recordar también que, por ejemplo, si estamos situados por acá en el número e, que es más o menos 2,7 si no me equivoco. Entonces, si yo evalúo f en e, me va a quedar el logaritmo natural de e. Y entonces, nuevamente nos preguntamos lo mismo. E elevado a cuánto me da e. Y entonces la respuesta inmediata que nos tiene que venir a la cabeza es que es 1. Bien. Entonces por acá, cuando el x vale e, por acá arribita el y vale 1. Por supuesto, si tenemos e al cuadrado, por acá arribita entonces vamos a tener que nuestro i vale 2 y así sucesivamente. Si tenemos, por ejemplo, por acá entre medio, no sé, e elevado a menos 1, por inventar algo, entonces el valor asociado en i va a ser menos 1 y así sucesivamente. Lo que nos dice esto es que entonces la función se comporta más o menos de la siguiente forma, algo así. Tal vez no quedó tan bonita, pero esa es mi función f, logaritmo natural. Bien, puntos de referencia importantes, el 1, que es donde corta el eje x, y esta función tiende asintóticamente a lo largo del eje y, es una función creciente, y listo, ahí tenemos nuestra función base. Ahora, nuestra pregunta es graficar esa función, que es bastante más compleja, entre comillas, que la función que yo acabo de graficar. Lo importante sí es que tenemos herramientas a mano. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues simetrías, traslaciones y cosas por el estilo. Entonces, conociendo mi función base, lo que puedo hacer es empezar a jugar con esta función. Bien. Entonces, veamos qué ocurre con otra función, llamémosla f2 de x. ¿Qué ocurre si yo le cambio el signo del argumento? Bien. ¿Cómo se interpreta gráficamente entonces este movimiento? Pues bien, si yo tengo un número positivo, lo que estoy haciendo es cambiándoselo a algo negativo. Y entonces, como yo no puedo tener números negativos acá, lo que sí puedo hacer es evaluar números negativos en mi nueva función.
Eso quiere decir que si yo evalúo, por ejemplo, acá en el menos 1, yo evalúo f2 en menos 1, el resultado de esto es el logaritmo de 1. Y eso ya sabemos que es 0. Eso quiere decir que este punto inicialmente, de alguna forma, como que se traslada acá, o se refleja más bien, ¿sí? Lo mismo ocurre con este punto, se refleja hacia el otro lado y así sucesivamente. Por lo tanto, el gráfico de mi nueva función sería algo de este estilo. Déjeme ver si puedo ordenar esto un poco. Ahí, espérese. Por acá, algo así. Entonces mi nueva función va a ser exactamente igual a la anterior, a la que yo acabo de graficar acá arriba, salvo que reflejado respecto al eje Y. Vamos por acá entonces, intentar replicar este gráfico, algo así. Esa sería mi función f2. Bien, punto de referencia importante acá, el 1. Perfecto. Nos vamos acercando poco a poco a nuestra función objetivo, que es la que está acá. Bien. Ahora, noten que dentro del argumento yo le estoy agregando 4 unidades. Eso quiere decir que en la práctica vamos a definir una nueva función acá, f3 de x, dada por logaritmo natural de 4 menos x. Entonces, veamos que, o recordemos en realidad, que cuando nosotros cambiamos, agregamos unidades dentro de mi variable, ¿sí? Lo que estamos haciendo es hacer una traslación horizontal de la gráfica. Entonces, nuestro gráfico finalmente se traduce en... Déjeme intentar replicar de nuevo el monito. Ahí, por acá. No, por acá. Algo así. Y entonces como actúa este 4, de alguna forma, o no es, más bien lo puedo reinterpretar como logaritmo natural de menos, vamos a poner un paréntesis, mi variable x menos 4. Entonces, escrito de esa forma, me doy cuenta de que en realidad lo que estoy haciendo es, donde está mi variable, estoy haciendo una traslación de 4 unidades hacia la derecha. Entonces, tomo mi gráfico, voy a intentar copiar esto mismo, copiar por acá. Vamos a pegar por acá. Ahí, algo así. Ahí. Y entonces esta vez, en vez de tener esta asíntota en el eje Y, ahora nuestra asíntota va a estar corrida, más bien, 4 unidades hacia la derecha. Entonces si acá está el 4, tenemos algo de ese estilo. Por acá era negativo, perdón. Bien, entonces nuestro corte, finalmente, ¿dónde quedaría? Si no me equivoco, quedaría en... Le sumo otro, quedaría en 3. Mentira. Quedaría en... Sí, perdón. Queda en 3, efectivamente. Ya, perfecto. Cada vez vamos acercándonos más y más a nuestra función objetivo. Tenemos el gráfico de esto de acá. Por otro lado, llamemos f4 a la función. Fíjese que si vamos a nuestra función original, tenemos un menos por delante. Bien. Entonces vamos a nuestra función acá, le ponemos un menos por delante y vemos qué ocurre. Recordemos que cada vez que tenemos un menos por delante de nuestra función, de alguna forma, fíjese que este es el valor de y por acá arriba. Eso quiere decir que si mi y es positivo, si yo le pongo un menos por delante, de alguna forma lo voy a estar transformando en algo negativo. Y así con todos los puntos, negativo, y si es negativo, lo voy a estar transformando en algo positivo. Entonces, de alguna forma, esto se traduce en una reflexión con respecto al eje X dentro de mi gráfica. Así que intentemos replicar nuevamente nuestro bosquejito. Vamos acá. Ahí. Entonces, si este era mi gráfico original, ahora lo que voy a tener es algo de este estilo. Se comporta de manera asintótica, cruza por aquí y crece. Bien. Súper bien. Finalmente, si veo mi función original,
basta sumarle 3 unidades. Entonces, finalmente, mi función objetivo, que era f de x igual a 3 menos logaritmo natural de 4 menos x, se traduce en esta misma función, pero como le estoy sumando 3, entonces lo que estoy haciendo de alguna forma es tomo un punto y lo elevo 3 unidades. O sea, estoy haciendo una traslación vertical. Finalmente, el gráfico de la función f en cuestión es lo mismo que tenemos anteriormente, pero trasladado 3 unidades hacia arriba. O sea, algo más o menos, aquí me va a costar un poquito. Tenemos eso. Entonces 3 unidades hacia arriba es... escucha, algo así. Más o menos. No, tal vez no me quedó muy bien, pero el punto es cómo tomar esto y levantar el gráfico 3 unidades. Y bueno, ahora, para ver el punto, cuál es ese punto y cuál es ese punto, basta resolver dos pequeñas ecuaciones. La primera de ellas es 1. Entonces, si el x vale 0, o sea, estamos parados acá, a lo largo del eje Y, por lo tanto vamos a determinar la intersección con el eje Y. Entonces, si el x vale 0, mi función evaluada en 0 resulta 3 menos logaritmo natural déjeme recordar, menos logaritmo natural de nuevo se me olvidó, 4 menos x. O sea, 4 menos 0. Evaluando esto, simplemente resulta 3 menos logaritmo natural de 4. Ahora, como este numerito no coincide con la base que nos están dando, lo podemos dejar expresado sin problema, o si no, calculadora. Bien. El punto es entonces que este punto de acá, la intersección con el eje Y, tiene coordenadas x igual a 0 e y igual a 3 menos logaritmo natural de 4. Bien, para encontrar el punto de intersección con el eje X, vamos a poner por acá abajito 2. Lo que tenemos que hacer es y igual a 0. De alguna forma empujar esto al 0. Bien, entonces si y vale 0, voy a tener 0, mi función va a valer 0. Y por la derecha me va a quedar la función original, 3 menos logaritmo natural de 4 menos x. Y de alguna forma tenemos que despejar el x de esta pequeña ecuación. Como siempre, sumamos logaritmo de 4 menos x, nos queda logaritmo de 4 menos x a la izquierda, por la derecha nos queda 3. Utilicemos nuestra definición de logaritmo natural y nos damos cuenta de que lo anterior es equivalente a decir la base, que en este caso es e, elevado a 3. Ahí sí, elevado a 3, es 4 menos x. Sumamos x, restamos e al cubo, nos queda entonces x por la izquierda, por la derecha nos queda 4 menos e al cubo. Y ese sería nuestro punto entonces de intersección con el eje x. O sea, dicho de otra forma, las coordenadas de este punto son el x vale 4 menos e a la 3 y el y vale 0. Y con eso ya tenemos más o menos una representación relativamente decente, indicando los puntos relevantes, los cortes con el eje X, cortes con el eje y el comportamiento asintótico a lo largo de la recta X igual a 4. Y eso sería todo. Entonces, como moraleja, comenzamos desde nuestra función base, vamos haciendo reflexiones y traslaciones según corresponda. Entonces quedan de tarea para usted estos 4 problemitas que son, diría yo que mucho más sencillos de lo que vimos recién. Chau, chau.